Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Número 68, que dice así: ¿cómo se pueden inculcar los derechos humanos y el derecho de los pueblos? Y responde: todos los días asistimos a diferentes formas de violencia, genocidios, guerras y deportaciones, hambrunas y explotaciones. Se reclutan niños soldados a los que se les obliga a matar, o se expanden nuevas formas de esclavitud. Asimismo, el tráfico de seres humanos, la prostitución y las drogas se han convertido en un negocio millonario en el que se han visto involucradas fuerzas políticas e incluso algunos gobiernos. Por ello, los cristianos no solo debemos apelar a los derechos humanos para protegernos a nosotros mismos, sino que debemos saber que también tenemos la tarea de defender y de fortalecer los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Por ese motivo, la Iglesia se ha comprometido a defender el ejercicio universal y la práctica de los derechos humanos en cualquier lugar y circunstancia, así como a respetarlos dentro de ella misma. Bueno, de alguna manera aquí, este punto 68, lo que está subrayando es la importancia de que nosotros haya una educación en la sensibilidad que nos lleve a tener capacidad de detectar la violación de los derechos humanos en el mundo y no acostumbrarnos a ello. Sería terrible que nosotros, pues, uno encienda los telediarios y se acostumbre a asumir la existencia de un nivel de violación de los derechos humanos terrible, tremendo, y que uno diga, bueno, pues esto es así, y yo no puedo hacer nada por ello, y que no se le enciendan las luces rojas interiores. O sea, yo creo que eso sería signo de haber muerto en esa vocación a la verdad, al bien en la que todos hemos nacido. O sea, yo creo que debe de existir en nosotros, obviamente, debe de convivir en nosotros un sufrimiento por la violación de los derechos humanos en el mundo. Obviamente no es un sufrimiento autodestructivo, porque uno tiene que aprender a vivir en la vida, pero sí un sufrimiento. O sea, sí un sufrimiento. Eso de San Pablo: ¿quién llora sin que yo no llore con él? O ¿quién ría sin que yo no ría con él? O sea, uno tiene que, obviamente, nos duele el mundo, ¿no? Cultivar una sensibilidad en la que no nos acostumbremos a ellos, a esos niños que vemos ahí. Podía ser mi hijo, podía ser yo, y hacer un planteamiento de vida en el que eso quepa dentro de mí, que esté integrado y haya una parte de mis esfuerzos, de mis recursos económicos, etcétera, que tengan en cuenta ese gran reto. Eso es así. Ligado a esto está el ejercicio de la denuncia profética. Sí, existe lo que se llama el ejercicio. Todos nosotros somos profetas. Por el bautismo somos profetas. Y el profeta denuncia los pecados de su tiempo. Entonces, claro, no solo con la boca, sino con lo que está en mi mano hacer y con un planteamiento en mi vida austero, etcétera, viendo de qué manera yo puedo ayudar, pero también con la boca, también proféticamente. Porque el hecho de que la mayor parte de nuestras conversaciones sean frívolas, hablemos de tonterías, yo qué sé, de cuestiones intrascendentes, y que haya pasado algo gordo, ¿no?, en el mundo, y nosotros no hablemos de ello, o que hablemos únicamente de lo que los grandes medios de comunicación pretendan que hablamos, y que pase desapercibido eso. Pues, por ejemplo, no hace mucho aquí comenté en el programa de Radio María cómo, pues, los telediarios de la noche pues pretendieron que
tuviésemos como noticia del telediario, ni más o menos, ¿no? Ni más ni menos. El telediario, pues que un sacerdote anciano de 90 años en Francia le había dado un cachete a un niño que lloraba en un bautismo y que no conseguía que se callase, y el hombre, el anciano, el sacerdote, le dio un cachete, mientras que el telediario silenciaba pues lo que estaba aconteciendo, por ejemplo, en Nicaragua, donde está habiendo una auténtica masacre contra los derechos humanos de la población, donde la Iglesia está intentando defender, ¿no? Defender los derechos de los más humildes, donde la Iglesia es perseguida, incluso físicamente agredida, etcétera. Oye, y los medios de comunicación te callan una cosa y te ponen altavoz a la anécdota, ¿no? Bueno, o sea, tenemos una obligación, o sea, tenemos una vocación a ejercer nuestra función profética, hablando, diciendo lo que obviamente el mundo necesita también conocer, y esto es clave, ¿eh? O sea, el ejercicio, la educación en la sensibilidad y el ejercicio de esa función profética. Y ojo, aquí hay un detalle que dice, ¿no? El detalle de que la Iglesia se ha comprometido a defender el ejercicio universal y la práctica de los derechos humanos en cualquier lugar y circunstancia, así como a respetarlos dentro de ella misma. Y ojo con esto último, porque a veces solemos ser, pues, nos encanta, ¿no?, hablar de los derechos humanos, de lo que pasa en el tercer mundo, etcétera, y luego nosotros ad intra nos tragamos, no, o sea, por ejemplo, pues igual somos súper crueles con otras personas. Estamos hablando de acoger a los que vienen en cayucos, etcétera, hacemos una especie de bandera de la solidaridad con los que vienen de fuera, y luego resulta que dentro de tu grupo, de tu parroquia, pues hay una persona a la que no aguantas, porque es un tanto distinta, diferente, porque no cuadra con tu, no la aguantas, y vas a por ella, que es que la estás auténticamente vetando, y has hecho una bandera, ¿no?, de la solidaridad con el tercer mundo y con el que tienes al lado tuyo, el más cercano, incluso en el seno de la propia Iglesia, vas y no lo aguantas, lo cual quiere decir, es un gran riesgo de que esa supuesta solidaridad con el tercer mundo, etcétera, es una pura ideología, cuando resulta que no aplico esa misericordia, esa solidaridad con el que tengo más cerca al lado de mí, O sea que también es una llamada de atención a ello, a que la solidaridad, etcétera, la defensa de los derechos humanos no comience desde mi círculo más cercano, para que no sea un brindis al sol. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 69, y dice de la siguiente manera. Estamos entrando en un nuevo apartado, que es un excurso dentro de
de este apartado sobre la persona humana, que es el de la persona en la bioética. Y la primera pregunta, 69, es: ¿de qué trata la bioética? Y responde: la palabra bioética, que está formada por las palabras griegas bios, igual a vida, y ethos, costumbre, uso, buenos hábitos, es la doctrina del buen trato a todos los seres vivos. La bioética no solo es una ética del medio ambiente, en la que se investiga qué especies se han de conservar, qué entornos se han de proteger o cómo frenarse el cambio climático. Una bioética acertada debe convertirse también en una ética del hombre, ya que la dignidad de la persona no se cuestiona únicamente en cuestiones de investigación genética o en los casos de eutanasia. Se puede suicidar uno o matar a otro ser humano ante un gran sufrimiento. En el nacionalsocialismo se creó la expresión vida indigna de ser vivida. Ojo, dice, en el nacionalsocialismo se creó la expresión vida indigna de ser vivida, que sirvió para que los nazis se creyeran, con sus crímenes, dueños de la vida y de la muerte. El hombre, sin embargo, es persona desde su concepción y por ello desde ese momento tiene los mismos derechos que el resto de personas. Nadie tiene el derecho de privarle de la dignidad que Dios le ha regalado. Nadie puede violar la integridad de otro ser humano, ni por fines de la investigación, ni porque sea mayor, nonato, minusválido, o porque esté enfermo o demente. La dignidad de la persona es el auténtico fundamento de los derechos humanos, así como la justificación del orden político. Bueno, como digo, es un excurso dentro de este apartado en el que estamos sobre la dignidad de la persona, el que el DOCAT hace ahora sobre la bioética. Bioética, pues es la ética de la vida. Pero claro, una cosa que dice este punto 69 es que ojo con hacer una bioética, pues hablando de la ecología en genérico, hablando de la naturaleza, hablando de los animales, vamos, lo típico hoy en día, ¿no? Lo típico, sin incluir en una bioética, sin incluir en ella al ser humano. O sea, una ecología humana, lo que en alguna ocasión, ¿no? También el propio Papa ha dicho, ojo, ecología sí, pero ecología humana, porque paradójicamente hay una ecología ideologizada que deja la dignidad del ser humano a un lado, y habla pues de la extinción de los animales, del trato a los animales, de los derechos de los animales, etcétera, pues olvidando obviamente que existe una dignidad del hombre que es plena, que es absoluta, y que no se puede equiparar al mismo nivel la dignidad del ser humano y la dignidad del resto de la creación. No se puede equiparar. El ser humano tiene una dignidad hasta el punto de que él puede, ¿no?, utilizar de una manera ordenada el resto de la creación para su bien, que obviamente no está parangonando al mismo nivel pues la dignidad de los seres vegetales o de los seres animales, ¿no? Bueno, entonces este es un tema clave, es un tema clave, el tema del valor de la vida, y del valor de la vida desde su concepción, sin relativizar el valor de la vida por dos motivos. Por motivos utilitaristas, que a veces hoy en día, ¿no?, invoca un fin bueno, y si invocas un fin bueno, cualquier cosa está justificada. Claro, es que si es con fines terapéuticos, claro, ¿se puede sacrificar embriones? Bueno, si es con fines terapéuticos, si es por hacer el bien, oye, no hay ningún fin supuestamente bueno que justifique pues atentar contra la dignidad de la vida humana. Este es uno de los campos, ¿no? Ojo con el utilitarismo. Y en segundo lugar, ojo con pensar que la dignidad de la vida humana está dependiendo de su salud física. A ver, la salud física, pues el hecho de que alguien tenga pues alguna
discapacidad, minusvalía, o como enfermedad, como queramos llamarlo, a ver, como si eso le quitase dignidad personal. Aquí se nos ofrecen un par de citas que son, son un tesoro. Una del Papa Benedicto XVI, de febrero de 2006, que dice: el amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aun en el seno de su madre, y el niño o el joven o el hombre maduro o el anciano. No hace diferencia porque en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza. Por eso el magisterio de la Iglesia ha proclamado constantemente el carácter sagrado e inviolable de toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. A ver, ¿Dios a quién quiere más? ¿Al anciano o al joven? ¿Cómo que a quién quiere más? Quiere a los dos plenamente. Desde luego Dios no va a querer más a uno porque le quedan más años de vida o a otro porque le quedan menos años de vida. O sea, pensar que, claro, pero si está todavía en el seno materno, Dios quiere exactamente igual a alguien que está en el seno materno o que alguien que ya haya nacido. O sea, el hecho de que esté dentro o fuera no es motivo para que sea querido o sea querido más o sea querido menos. O sea, la fase, el estado de desarrollo de alguien, el hecho de que nosotros digamos está en fase de crecimiento, está en fase de decrepitud. Bueno, a ver, eso, o sea, Dios quiere a las personas no no en base, ¿no?, a la fase de desarrollo en la que se encuentren. Las quiere en sí mismas, por su persona. Y luego el segundo texto, que también es digno de enmarcar, que está en la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, en el punto 60 de esa encíclica, dice: en realidad, desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. A ver, es que jamás llegaremos a tener dignidad humana, a ser personas humanas, si no la hemos sido desde el principio. ¿Cuándo va a empezar uno a ser persona humana? ¿En el parto? Eso es absurdo. Que el momento en que se corta el cordón umbilical, ahí de repente comienza la persona. Es absurdo. Si no ha sido persona desde el principio, no lo será nunca. Esta es una afirmación de San Juan Pablo II inolvidable. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 70, que dice: ¿por qué tenemos que actuar con responsabilidad en cuestiones de bioética? Y responde: la bioética se enfrenta en ocasiones a cuestiones que van más allá de decisiones particulares de índole personal, que son, por ejemplo, aquellas que afectan al valor de los enfermos, los nonatos y los ancianos. Muchas de estas cuestiones son reguladas por el orden político.
Asimismo, constantemente se demandan respuestas actuales ante el desarrollo de nuevas técnicas que posibilitan, por ejemplo, la investigación con embriones humanos o la investigación con células madre. Los cristianos deben adquirir por ello las competencias necesarias que les ayuden a comprender su responsabilidad social y a configurar de manera activa las condiciones sociales y humanitarias de la sociedad. Bueno, lo que subraya este punto 70 es que, claro, el tema de la bioética, es un tema muy delicado en el que se afecta no únicamente nuestros intereses personales, sino que estamos hablando pues de la dignidad de los enfermos, de los no nacidos, de los ancianos. Estamos hablando en gran medida, tener una concepción bioética equilibrada nos está poniendo en cuestión la dignidad del ser humano. Por lo tanto, es un tema clave, esencial. Y aquí pone un ejemplo concreto. El ejemplo concreto que pone es el tema de de cómo la ciencia pues se ha desarrollado de una manera que ha introducido ciertas posibilidades que hay que discernir de si esas posibilidades técnicas o esos avances técnicos son también avances humanos. No todo avance técnico es un avance humano. A ver, no cabe duda que la bomba de hidrógeno, técnicamente hablando, será un gran avance. Ya, pero desde el punto de vista humano, ¿es un avance una bomba de hidrógeno? ¿Eso es un avance? O sea, no todo. Esto es una primera cuestión. O sea, desidolatrizar la ciencia. Entender que no todo avance técnico es un avance humano. Tiene que haber pues un discernimiento. No vale decir se puede. Se puede, pero se debe, conviene. Es que con el se puede sin más no es una justificación, ¿no? La ciencia sin conciencia, pues es la ruina de la humanidad. Luego, esta es la primera afirmación. Ojo a la idolatrización de la ciencia y a entender que, claro, tiene que existir un principio bioético para discernir si los hipotéticos, ¿no? Avances son favorables a la dignidad humana o si no lo son. Entonces, aquí se habla del tema de investigación con células madre. Claro, las células madre son un gran avance. Pues en el tipo de medicina, ¿no? De la medicina reparativa, de regeneración, etcétera. Pero claro, el problema está cuando esas células madre pues se hacen o se consiguen sacrificando embriones. Claro, una célula madre puede ser conseguida pues mediante el cordón umbilical o mediante la sangre, la placenta, lo que sea. Bien, pero claro, si se está sacrificando un embrión para crear una célula madre, oye, un embrión nunca puede ser utilizado para un fin que no sea su propio bien. Entonces es cuando la ciencia se devora a sí misma. Un embrión, un feto, no es un humano en potencia, sino que es un humano con potencialidad o con potencial, con lo cual no podrá ser nunca utilizado como un medio para un fin, ¿no? Entonces, recuerdo que Gandhi hablaba de 7 pecados sociales. Esto es muy interesante. Y Gandhi dijo esa frase: 7 son los pecados sociales. Política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, saber sin carácter, comercio sin moralidad, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio. Es interesante porque fijaros cómo entre los 7 pecados sociales incluía Gandhi ciencia sin humanidad. Es curioso esto, ¿no? Política sin principios, no digamos, ¿no? Bueno, pues este es el tema clave, ¿no? La ciencia sin humanismo es coja. Entonces, no hay que tenerle miedo ninguno a la ciencia. La verdadera ciencia se pone siempre al servicio de la humanidad, la verdadera ciencia. Pero es que hay que denunciar también lo que es la falsa ciencia, porque existe a veces un plurito, una carrera de ir por el camino fácil,
ir a lo fácil y además también entrar en esa vanidad de decir yo fui el primero, porque claro, el que diga yo fui el primero en clonar el ser humano, pero a ver, una clonación humana, pero ¿qué avance es ese? Existe el riesgo, la tentación de que uno diga mi nombre quedará escrito en el libro de que yo fui el primero que lo hice, ¿no? Y esa vanidad, aparte de otros intereses económicos, pues es una muy mala aliada de la verdadera ciencia, de la verdadera ciencia. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.